Da rimokatoliška cerkev v Čilu ne uživa ugleda, kot bi si ga želela, je dokazalo več napadov na cerkve, ki so se zvrstili v dneh pred papeževim obiskom. Med vsemi državami Latinske Amerike je papež najmanj cenjen prav v Čilu. Zato pa naj bi bili krivi spolni škandali povezani s čilskim duhovnikom Fernandom Karadimo, ki ga je Vatikan obtožil šele po dolgih letih. Papeža tako v Čilu niso pozdravili le verniki, pač pa tudi številni protestniki. Aquí en Chile hay obispos que o deberían estar en la cárcel o por lo menos destituidos de sus cargos. Y el Papa lo sabe, sin embargo no hace nada porque es cobarde. Así que ya estamos las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual de sacerdotes hasta más arriba de la coronilla, de oír palabras vacías. Prepričani so, da je papež odgovoren za dejanja rimokatoliških duhovnikov in da bi jih moral prepustiti sodiščem, namesto da skuša kriminalce v duhovščini zaščititi in skriti pred organi pregona. Teh očitkov papež tokrat ni mogel preslišati. Conozco el dolor que han significado los casos de abusos ocurridos a menores de edad y sigo con atención cuánto hacen para superar ese grave y doloroso mal. Dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus familias, que han visto traicionada la confianza que habían puesto en los ministros de la Iglesia. Dolor por el sufrimiento de las comunidades eclesiales. Y dolor también por ustedes, hermanos, que además del desgaste por la entrega, han vivido el daño que provoca la sospecha y el cuestionamiento, que en algunos o muchos pudo haber introducido la duda, el miedo y la desconfianza. Vrhovni poglavar rimokatoliške cerkve je dodal, da ga je zaradi dejanj nekaterih predstavnikov cerkve globoko sram. Ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. Cerkev je v Čilu storila mnogo napak in izgubila na milijone vernikov. Leta 2015 je prav papež Frančišek imenoval osovraženega duhovnika Juana Barosa na čelo škofije province Osorno. Rimska kurija si sicer želi otoplitve odnosov s čilskim narodom, zato je papež izpostavil napredek Čila in državljanom nekoliko popihal na dušo. Chile se ha destacado en las últimas décadas por el desarrollo de una democracia que le ha permitido un sostenido progreso. Las recientes elecciones políticas fueron una manifestación de la solidez y madurez cívica que han alcanzado, lo cual adquiere un relieve particular este año en que se conmemoran los 200 años de la Declaración de la Independencia. Papežev obisk v Čilu vseeno ne odpira zgolj neprijetnih vprašanj. Verniki so se njegovega obiska iskreno razveselili. Que nos haya elegido para venir a este país, o sea, no es menor. Estamos bendecidos por el Papa ya y que esté en esta tierra ya es mucho. Ay, sentí como algo muy grande y le pedí, bueno, salud, que el país esté bien. Papež Frančišek bo sicer jutri obiskal še Peru, kjer bo ostal vse do nedelje.